Bienvenidos a Conexionistas, una versión más, un tema más y sobre todo, pues una invitada que ya platicó con nosotros largo y tendido sobre el tema de los millennials, pero regresa para hablar sobre otro tema. Yo soy Armando Reigadas. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Conexionistas? Pues la verdad muy entusiasmado porque Ana Paula levanta la mano y dice, a mí me interesa hablar de este tema y quiero platicárselos. Y Ana Paula, gracias por la confianza. Tú sabes que aquí te recibimos con gusto y traes un tema muy interesante a la mesa. Este asunto de la cultura de la cancelación. Una pregunta inicial para empezar a armar la conversación. ¿Por qué te llama la atención este tema? ¿Por qué quisiste hablar sobre esto? ¿Qué es lo que particularmente destacas que vale la pena exponerlo? Bueno, creo que me interesa mucho el tema porque me parece muy relevante, en primer lugar. Creo que estamos viviendo inmersos en una cultura del diálogo, no solamente, o el diálogo ya no solamente en los espacios públicos físicos, pero el espacio público se convirtieron en las redes sociales. Entonces, creo que es muy importante hablar del tema porque me parece que está transformando y no necesariamente para bien la manera en que evolucionamos como personas, como individuos y como sociedad. Entonces creo que es importante señalar como cuáles son, eh, digamos, las dos caras de la moneda de tener esta difusión masiva de información sobre las opiniones de las personas y sobre las actitudes que tenemos todos como individuos, ¿no? O sea, tener redes sociales implica abrir una puerta a la mente de las personas porque publicamos en realidad lo que pensamos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de tener la capacidad de hacer eso? Me parece muy interesante tocar el tema. ¿Qué es exactamente la cultura de la cancelación? O sea, en concreto, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que te preocupa que forma parte de esta conversación? En, Cuando hablamos o cuando hablo de la cultura de la cancelación, hablo de eh, rechazar al individuo por expresiones que ha hecho Ujú. públicamente y de manera previa, tal vez opiniones que no son eh, opiniones, digamos, polémicas, actitudes problemáticas, comportamientos tóxicos. Son todas estas cosas que salen a la luz porque las publicamos en redes y esencialmente están en el espacio público y entonces se usan como un arma para desacreditar al individuo. Eso es en realidad, lo vimos por ejemplo con Harvey Weinstein, ¿no? El movimiento del Me Too empezó en redes y empezó con una difusión exponencial y masiva para señalar actitudes que estaban muy normalizadas, que ahora se han eh, denunciado como dañinas, como tóxicas, y creo que hasta cierto punto usar las redes sociales de esa forma para denunciar ciertas conductas está bien. Pero cuando hablamos de la cultura de la cancelación es cuando ya completamente desacreditamos a una persona por el simple hecho de las cosas que alguna vez se le ocurrió publicar y no concedemos que los seres humanos son complejos y cuando nos vemos a través de una pantalla nos volvemos un poco unidimensionales, ¿no? Le quitamos esta complejidad a la capacidad de evolución y crecimiento y razonamiento del ser humano. Eso es lo que me parece, digamos, grave. Hemos vivido, pues no últimamente, yo creo que ya podríamos hablar de los últimos años, una una cancelación sistemática, ¿no? Si te vas para atrás, un caso que a mí me llamó muchísimo la atención fue el de Nicolás Alvarado, no sé si lo recuerden, el director de TV UNAM, que Ah, se claro, atrevió a sí. decir de que no Algo le de Juan Gabriel. gustaba Juan Gabriel. Ujú. Y bueno, pues hasta la chamba perdió, no hablar pronto, ¿no? Y hasta la fecha, si le salen algo, cualquier cosa, le ponen ahí, es que el fififi que no le gusta a Juan Gabriel, etcétera, etcétera. A lo que voy es esto.
Se ha transformado en un arma muy poderosa, pero también se ha transformado en un arma muy destructiva en el sentido de que pues me puede pasar a mí mañana, te puede pasar a ti, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Hay solución, hay forma de escapar de este linchamiento de las redes? Me gusta mucho el tema que tocas de que se ha vuelto un arma muy destructiva porque justamente impide que podamos crecer y evolucionar como personas, ¿no? O sea, creo que no tomamos, al tomar esas actitudes que sacan, no sé, un tuit de 2013, pues no tomamos en cuenta que las personas podemos cambiar de opinión de manera muy sencilla o de manera muy rápida, de manera instantánea. Un día pensamos una cosa y al otro Sí, otra. Entonces, eso se me hace muy dañino porque realmente no le estamos permitiendo a las personas, digamos, crecer y equivocarse, que es lo que hacemos, ¿no? Así es como vivimos, Qué de buen punto. equivocarnos. Eh, y sobre la pregunta si hay algún antídoto para digamos, este linchamiento público, creo que es lo más importante es hacer conciencia de la humanidad de las personas a través de las redes. O sea, no podemos, es muy fácil subirte al tren de criticar a quien esté en el momento siendo linchado en redes, pero pues si hacemos conciencia, el día de mañana puedo ser yo y el día de mañana o pierdo la chamba o no me van a permitir, digamos, seguir creciendo. Entonces creo que podemos todos darnos cuenta que tal vez no es bueno montarnos en el tren de crítica a los demás. Hay dos ventajas en conversar contigo. Primero, eres abogada, o sea, tu formación nos ayuda a entender un poco estos límites del deber ser y de cómo uno juega con las reglas en esto. Y el otro, evidentemente, es tu generación. Eh, Leyendo por ahí sobre este asunto y un poco para entender bien el tema que nos debería de preocupar a todos, entiendo que esto dejó de ser un asunto de critiquemos a los famosos y bueno, que me apunten, a mí tampoco me gusta Juan Gabriel. Entonces, eh, pero ya no solamente es criticar a alguien que es públicamente visible, ¿no? Ahora es entre lo que sea, es decir, esta cultura de la cancelación, porque por ahí apareció una carta, no sé si recordarán, hace como 2 meses, por ahí en Harper's, firmada por una cantidad de artistas, hasta pensadores y académicos firmaron esto, justamente quejándose eso, de cómo se destituía todo un prestigio, como dices, de una persona por algo, ¿no? Que a veces no tenía sentido, etcétera. Y esto se politiza para variar y entonces se le pone cara de que, bueno, esto es un asunto que tiene que ver con los progresistas que están criticando y entonces se politiza, pero si lo bajo y aquí lo meto en este terreno, Ana Paula, que me preocupa, ya estamos cancelando y no estamos cancelando nada más a las estrellas o a los públicos destacados. Ya no, esto es un tema de politización, este es un tema común. Esto es un tema que inclusive en conversaciones fuera de las redes sociales es no se me ocurra pensar algo distinto o poner una variable distinto de todo lo que opinan, ¿no? Recuerdo muy bien un caso de algunas opiniones sobre el tema de Black Lives Matter y ofrecer un ángulo distinto. Bueno, o sea, hay una reacción virulenta y muy emocional. Eh, Desde el punto de vista legal, ¿tú crees que se tenga que hacer algo al respecto, Ana Paula, o consideras que es un tema más de educación y quizás no valga la pena ni siquiera explorar el tema de lo legal porque nos acercamos a un tema de control que tampoco queremos? ¿Cómo ves tú esa frontera? Personalmente no, la verdad no creo que debamos de llevar esto. Creo que ya está suficientemente, eh, digo, regulado el tema de la libertad de expresión, regulado el tema, digamos, del daño moral. eh, Ok. ya no está, creo que llevar esto a una esfera jurídica, y qué irónico que esté midiendo tanto mis palabras justamente por este tema, ¿no? O sea, el día de mañana ya estamos cancelados todos porque
algo, algo no salió de la forma tan elocuente como queríamos, pero no, creo que no hay necesidad, digamos, de reformar los controles jurídicos que existen sobre la libertad de expresión. Creo que más bien es un tema, digamos, puramente social. Es un tema más como de educación y de conciencia. O sea, no podemos eh, meternos al celular y abrir una pantalla y empezar a reclamar porque alguien pierda su trabajo en cualquier circunstancia, ¿no? Creo que hay que hacer una distinción muy importante entre el ejemplo, por ejemplo, lo que ponías de Juan Gabriel, de que a alguien no le gusta Juan Gabriel, entonces ya lo cancelaron completamente y perdió la chamba, y quien de verdad ha exhibido conductas dañinas que no deberían ser aceptables, ¿no? Cuando estamos usando el arma y cuando simplemente se vuelve un coliseo romano en donde nada más clamamos por sangre. Ah. Creo que aquí hay varias vertientes que hay que revisar. Y la primera de ellas es, me gusta mucho referirme a esta cita de Humberto Eco. Humberto Eco es para nosotros los comunicólogos así como el Dios encarnado, ¿no? Y él en sus últimos años, una de las cosas que dijo fue, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas. O sea, es brutal lo que dice esto, ¿no? En el sentido de que, pues ahora sí que cualquier idiota, vamos a retomar la palabra, eso no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el maestro Eco, No nos puede, vayan a cancelar. no me vayan a cancelar. Eh, a lo que voy es que por ese lado yo no estoy de acuerdo, es decir, les dan le dan el derecho de hablar a todo mundo. Y puede ser un idiota, puede ser no un idiota. No, no me gusta caer en ese de que la más es idiota, la más es esto, la más es el otro. Pero por el otro lado, tampoco nos podemos poner a cancelar cuentas, a censurar, etcétera, etcétera. No hay como que no hemos llegado a un término medio, como que el agua no se ha sentado todavía y está haciendo olas. Yo toda esta evolución, porque pues ahora sí que a nosotros nos tocó vivir pues en carne propia toda esta evolución. Yo empecé trabajando en estaciones de radio y en periódicos y ahorita estoy en internet, o sea, ha habido una evolución brutal en todo este tema. Y pues a la fecha he visto todos estos cambios, ha habido muchos cuestionamientos en el sentido de que está bien, está mal o sabemos utilizarlo. Entonces, a lo que voy yo es que a lo mejor todavía estamos en un punto en el que no sabemos usar a ciencia cierta o no tenemos la responsabilidad para usar ciertos medios. En este caso, pues es el poder que nos dan las redes sociales, seamos idiotas o no seamos idiotas. Tenemos la red social y tenemos ese poder. ¿Será que nos falta aprendizaje? ¿Será que nos falta caminar hasta un punto donde lleguemos a reconocer qué está mal y qué está bien? ¿O simplemente esto va a ser ya el factor común para la gente que se atreva a salir a dar una opinión? Híjole, creo que la línea es muy delgada. Creo que estoy Cierto, cierto. completamente de acuerdo con la postura de que sí nos falta aprendizaje, sí nos falta, digamos, voltearnos a ver y cuestionar nuestro propio esquema de ideas, pero no hay manera de que lo podamos hacer si a cada equivocación se va a cancelar completamente o me voy a cancelar completamente como individuo. Entonces, ese aprendizaje queda coartado por el postureo ético en las redes, porque todo el mundo es perfecto en redes, ¿no? Porque nadie ha cometido nunca un error, nadie se ha aventado un comentario sexista, machista, homofóbico. Ahí, o sea, el abanico está abierto, ¿no? Todos, si vemos cómo nos comportamos en nuestros peores 5 minutos, probablemente, y eso se exhibiera en redes, probablemente seríamos cancelados. Y hemos visto que eso le ha pasado a muchas personas que graban en un momento muy desafortunado, en un momento de frustración, en un momento de enojo, que exhiben ciertas actitudes problemáticas y entonces
pierden el trabajo, los acosan en redes, ¿no? Eso está... ¿Cómo esperamos que entonces la gente entienda o aprenda por qué lo que dijo no estaba bien o por qué lo que hizo estaba mal? Sí, sí, veo esa línea delgada que comentas y a mí me preocupa cuando esto forma parte, se normaliza. Es decir, cuando esta manera de ejercer poder sobre el otro se normaliza y entonces es parte de lo que hay que hacer. Y me voy concretamente al caso empresarial, Ana Paula. Eh, Desde que las redes sociales aparecieron, a alguna mente brillante se le ocurrió que en los procesos de contratación, parte de la investigación para que tú entres a trabajar a una empresa tiene que ver con que te, que te busquen, que le rasquen a tu pasado en redes sociales. Y si algo no me gusta, entonces ya sirve como pretexto para, ¿no?, justificar, olvídate de contratarte, para justificar todo tu desempeño, para hablar como persona. Y como tú bien dices, pues somos una sociedad un poco, bueno, un mucho contradictoria, porque entonces pregonamos la paz y el entendimiento del otro y la comprensión y el diálogo, pero al primer comentario que no case con mis convicciones, ¿no?, lo descarto. Y entonces nos movemos en un estado de simulación permanente. Me encantó lo que dijiste de nuestro personaje en las redes, tienes toda la razón. O sea, ahí tenemos una persona, tenemos un avatar que hace y dice cosas y no necesariamente explica lo que somos. Desde tu posición, digamos, en esto que me gusta plantear y siempre preguntar, en estas conversaciones que tú tienes, ¿no?, con personas de tu generación o inclusive con otras generaciones, en los ambientes donde te desarrollas, ¿cómo se ve este tema? Este tema se ve como, bueno, es parte de una consecuencia y está, no le hagamos caso. Es un tema de, bueno, organicémonos para hacer algo. Es un tema que hayan dicho, bueno, pues ni modo, no se puede hacer nada y más vale cerrar la boca y en mi caso que me guste Juan Gabriel, porque si no, ya voy a perder amigos. ¿Dónde está esa conversación en los espacios donde tú estás? Híjole, creo que volvemos, volvemos a a crear conciencia, ¿no? O sea, creo que es la idea de usar las mismas redes para impedir este tipo de conversaciones y de efecto dominó, de montarnos al tren de linchamiento en las redes. Ahí creo que de verdad abrir un diálogo en estos espacios, por ejemplo, que de verdad les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de regresar, y en espacios también en redes y en espacios también con nuestros amigos y familiares, de no podemos, digamos, señalarlos o señalar a otros con con una superioridad moral, con un postureo ético que somos, digamos, tan proclives a hacerlo en redes. Hay que tomar un paso atrás y ver realmente si la conducta de la persona que se está exhibiendo es algo que ha hecho un daño permanente a alguien, en cuyo caso estoy de acuerdo con la cancelación, ¿no? O si es una conducta que tal vez es tóxica, tal vez es errónea, pero la gente aprende y aprende de eso, y si le puedes explicar por qué está mal o puede entablarse una conversación, por qué es la raíz de lo que crees, o no, cuál fue su contexto, cuál fue su crianza, qué es lo que le dio, eh, digamos, fruto a esas opiniones. Entonces creo que es más fructífero el diálogo que nada más la abierta cancelación. Fíjate que aquí una de las cosas que también yo pienso es que, y eso me lo he planteado yo muchas veces cuando voy en la calle. Yo soy una persona que de repente tiende a explotar mucho cuando se encuentra con algo que no le parece injusto, le parece incorrecto, ¿no? Un coche mal estacionado en la banqueta, una cosa así. Pero de repente me encuentro recordándome a mí mismo, diciéndome, acuérdate que todo el mundo tiene una cámara en la mano y con menos que esto puede salir en internet, ¿no? Lord, ya Sí, sabrás. Sí, claro. Entonces, el Lord Tráfico.
Exactamente. Y O, créeme, o- créeme, muchas veces me he encontrado yo pensando en eso, ¿no? Mejor ya ni le muevas, ya no le grites, ya no le hagas, ya no le tornes, ya no hagas eso con esta persona, ¿no? ¿No será para empezar a partir de ahí, es decir, que esto nos va a obligar, y creo yo que podría ser algo malo, esto nos va a obligar a autocensurarnos? Sí, está interesante tu pregunta porque otra vez creo que es una línea muy delgada, ¿no? Hay cosas que deberíamos autocensurarnos, ¿no? Hay cosas que pensamos eh, de manera inmediata como reacción a una situación determinada que pues claramente debe ser censurado, ¿no? Nosotros cuando convivimos, sobre todo en persona, censuramos mucho de lo que pensamos, no decimos lo Totalmente, primero que sí. nos viene a la mente, no reaccionamos de una manera eh, instantánea, o sea, estamos constantemente censurando nuestros pensamientos, porque luego viene otro pensamiento inmediatamente que es, oye, esto que pensé está mal, no hay que decirlo, me voy a quedar sin amigos, eh, Ujú. me va a... Pensando en eso, ¿no? Mejor ya ni le muevas, ya no le grites, ya no le hagas, ya no le tornes, ya no hagas eso con esta persona, ¿no? ¿No será para empezar a partir de ahí, es decir, que esto nos va a obligar, y creo yo que podría ser algo malo, esto nos va a obligar a autocensurarnos? Sí, está interesante tu pregunta porque otra vez creo que es una línea muy delgada, ¿no? Hay cosas que deberíamos autocensurarnos, ¿no? Hay cosas que pensamos eh, de manera inmediata como reacción a una situación determinada que pues claramente debe ser censurado, ¿no? Nosotros cuando convivimos, sobre todo en persona, censuramos mucho de lo que pensamos, no decimos lo Totalmente, primero que sí. nos viene a la mente, no reaccionamos de una manera eh, instantánea, o sea, estamos constantemente censurando nuestros pensamientos, porque luego viene otro pensamiento inmediatamente que es, oye, esto que pensé está mal, no hay que decirlo, me voy a quedar sin amigos, eh, Ujú. me va a odiar mi mamá, no sé, digamos, no decimos todo lo que pensamos, entonces ¿por qué hacer eso en redes? ¿No? Pero de la otra cara de la moneda creo que tampoco debe ser el caso de yo no puedo postear en redes que no me gusta Luis Miguel o no me gusta Juan Gabriel o no sé quién era el artista. Eso, hay cosas que son verdaderamente opiniones y hay Ujú. cosas que no lo son, que son eh, ideologías muy tóxicas disfrazadas de opiniones, ¿no? Que no podemos pelear o argumentar para quitarle derechos a alguien más, para eh, eh, ser déspotas o ser intolerantes, ¿no? La intolerancia no es una opinión. Entonces, hay cosas que sí creo que deberían de ir censuradas y a veces alcanzamos a censurarlas nosotros, a veces nos las censuran en redes, pero creo que por eso hay que hacer una distinción entre lo que verdaderamente es una opinión y lo que realmente no lo es, ¿no? Sí, claro, o sea, es muy distinto hablar sobre pues, el problema del racismo en Estados Unidos, de que si los chilaquiles me gustan rojos o verdes. Entonces, pero vaya, lo chistoso es que la reacción parece ser igual, ¿no? O igual, sea, sí, sí. yo me salgo a decir que no hay nada como los chilaquiles rojos, alguien va a venir a decirme que no. En España acaban de tener, bueno, eso fue el año pasado, una discusión muy fuerte y hacia muchos niveles de si la tortilla de patatas lleva cebolla o no. O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que aquí acabas de decir algo muy interesante, ¿no? Ver si es una opinión o es un simple gusto, ¿no? Sí, ahí fíjate que tú, Ana Paula, eres una persona que tiene, digamos, experiencia internacional, es decir, conoces otras culturas y y me atrevería a decir, ¿no? Que estás en contacto con otras culturas.
Y bueno, quizás los tres, ¿no? Para ser justos, o tenemos, o tuvimos, ¿no? O seguimos teniendo contacto con otras culturas. Yo particularmente encuentro que en el caso de la nuestra, la mexicana, ¿no? O en esta parte, eh, no sabemos dialogar. Es decir, en el momento que en la mesa se pone una diferencia con respecto a lo que opino y a lo que puedo creer, entonces eso se entiende como un ataque personal. O, ¿no? Este famoso, internacionalmente famoso de los mexicanos, no sabemos decir no, y entonces el mexicano asume y que contrasta con otras culturas, entonces para el mexicano decir no es como ofensivo y entonces siempre tendemos esta posibilidad a regresar y asumir las cosas de manera personal. Y en el caso de las culturas europeas, pues esto es un intercambio así como, y en nuestras culturas es como ofensivo de, me estás rechazando a mí. Y entonces veo que en esto que mencionan de la cultura de la cancelación, muchos de los argumentos no sabemos separar entre la opinión o el dato o el parecer sobre el tema y el contexto y sobre la persona. Y entonces nos vamos inmediatamente y atacamos a la persona. Es la descalificación, no el argumento, sino la persona. ¿Tú estarías de acuerdo con esta aproximación o esta categorización para tratar de identificar que como cultura, ¿no? Los mexicanos, ahí hay un problema de no saber dialogar. Sí, estoy de acuerdo en este tema que se vuelve, digamos, un señalamiento a una opinión, no, nunca, o sea, no se vuelve un diálogo porque automáticamente se vuelve un ataque a la persona. Y de hecho, en el ejemplo que ponías de los chilaquiles, ¿no? A mí me gustan los chilaquiles rojos, no, no para ahí, ¿no? No, el tema de la cancelación no para porque te gustan los chilaquiles rojos, para porque alguien se pone a ver tu perfil y se pone a indagar absolutamente todo lo que has dicho en redes y Buen punto. encuentran algo que puede ser, digamos, incendiario, y entonces ya de ahí se agarran para cancelarte y además no le gustan los chilaquiles rojos, ¿no? Ah, buen punto, ¿eh? O sea, no, no para ahí el tema de la opinión, separar la opinión de la persona. Te digo, yo firmemente creo que sí hay casos en donde vemos, ¿no? Consistentemente actitudes y conductas que no están bien, es gente que de verdad no está dispuesta a aprender y es increíblemente intolerante. Mm. Y bueno, pues ahí, o sea, lo vimos con Harvey Weinstein. Esa es una persona que ha hecho daño irreparable a otras personas. Ujú. Eso es, a mí se me hace un tema de la cancelación bien usada porque literalmente a través de las redes se invirtió una estructura de poder impresionante porque era el hombre más poderoso de Hollywood, que es una de las industrias más poderosas del mundo. Y a través de un tema en redes, está en la cárcel ahorita. Claro. Entonces, eso se me hace el arma bien empleada. Pero como, o sea, creo que sí también como, y regresando a tu pregunta, no podemos como atacar a la persona o tomar en, digamos, face value una opinión expresada en redes, y sobre todo en 2013 o 2006 o yo qué sé, que en 2006. Oye, Ana, por ahorita estábamos comentando, y hiciste un comentario bien interesante. No se puede regresar de una cancelación. Creo que ha habido casos en donde, por ejemplo, Louis C. Clark, este cómico, eh, creo que tuvo alguna actitud bastante justificable en contra sexista y agresor además, y entonces pues salió del aire. Pero ya regresó, por ahí hay alguien que dice, pues yo ya como que ya Hollywood lo perdonó, pero son casos excepcionales porque estamos hablando de personas que generan mucho dinero. Y entonces así como que perderse el negocio, no sé, ahí me hace ruido esa ecuación, pero si los dejamos fuera a ellos y hablamos de gente un poco más mortal, eh,
de veras, ¿tú consideras que una vez que estás cancelado, tu regreso es muy complicado y que nos vamos a quedar en la congeladora un buen rato? ¿O crees que es una pausa nada más? ¿O son temas que te marcan de por vida? Creo que ambas. O sea, estamos hablando de que hemos escuchado como historias de regreso, como lo de Lucy Clark, Kevin Hart, también le quitaron los Oscars por unos tweets que le encontraron, creo que de 2013 también. Y ahorita sigue haciendo comedia, pero a tu pregunta, hablando como de la gente más mortal, no sé si vieron hace poco en redes el tema de lo de la Lady 3 pesos, Por supuesto, que sí. una señora en Walmart se puso a insultar a los empleados y que le pagan el estacionamiento, no sé qué. El punto es que salió el video y acabaron encontrando sus redes en donde trabajaba. Century 21 emitió un comunicado diciendo que ya se habían separado de la asesora, digamos, y es una persona que perdió su chamba en la mitad de una pandemia. O sea, esas son consecuencias, digamos, a largo plazo, y yo creo que, pues, sí se va a acordar toda su vida de esto. Pero también creo que el tema dañino de la cultura de la cancelación es que el tema de las redes es muy efímero, ¿no? Lo de la ley de 3 pesos duró, o sea, el ciclo de noticia duró 24, 48 horas y luego nos movemos al siguiente cancelado, ¿no? Y entonces es como que arrasas con la vida de las personas porque tiene consecuencias tangibles, tiene consecuencias en su vida diaria, tiene consecuencias en su vida profesional, y al día siguiente ya estamos hablando de la otra lady que no sé qué. Entonces, eh, por ejemplo, obviamente lo que hizo está mal, ¿no? Los comentarios pues eran increíblemente clasistas, eran racistas, la agarraron en sus cinco, y está mal que haya hecho eso, pero yo creo que en lugar de aprender, no sé, me da miedo que te vuelvas cínico, ¿no? Que ya entonces redobles esas actitudes en respuesta a una cancelación. Entonces, no sé si se pueda regresar o no, no sé si todos podamos regresar o no de una cancelación, pero al final creo que las consecuencias que eso deja son más negativas que la cancelación misma en muchos casos, ¿no? Todo siempre hay que distinguir. Fíjate que, perdón que me suba ahorita, es que mencionaste algo que me llamó mucho la atención y buscamos al siguiente cancelado. Híjole, eso significa entonces que, ahora sí que citando al clásico, hay un politólogo canadiense que se llama Murray Edelman y él hablaba de la política como espectáculo, de cómo lo espectacular se hace política y entonces no nos interesa la política, sino lo que nos interesa es el divertimento. Y entonces está pasando esto. No me importa que tan profundo, necesito el siguiente lord, la siguiente lady para divertirnos, para que genere, alimente la ansiedad por estarnos divirtiendo en las redes y entonces, ya lo dijiste tú, ya lo dijo Armando, pues prácticamente salimos con el teléfono a cazar a nuestra siguiente víctima para que alimente esta máquina, este monstruo de lo que nos tenemos que divertir. ¿Tú crees que esta cultura, ahora sí me monto, destructiva, forme parte ya no solamente, fíjate, de un tema de estamos en contra de lo políticamente correcto o a favor de lo políticamente correcto, dependiendo de dónde te pongas, sino queremos divertirnos? Y por lo tanto, el sacrificio que hoy tenemos a nuestros dioses, si nuestros antepasados habrían personas y le sacaban el corazón a las doncellas, pues ahora sacamos el celular y le tomamos foto a la siguiente víctima y la manera en que saciamos nuestro ímpetu y nuestros impulsos es pues que pierda la chamba o algo por ahí. ¿Se te hace que eso se está formando? ¿Te parece así? Sí, totalmente. O sea, creo que Twitter es el nuevo circo máximo, y eh, digamos, los aventamos a los leones y bueno, ya se murió, sobrevivió, pero ya no nos interesa, entonces va el siguiente, porque sí se ha vuelto una fuente de entretenimiento. Ya no estamos teniendo las conversaciones sobre, eh, eh, digamos, los videos o estas conductas,
ya no estamos abriendo un diálogo sobre qué refleja que la gente se comporte así, sino se vuelve totalmente entretenimiento y se vuelve hasta placentero andar ahí viendo el mitote, ¿no? Claro, O claro, sea, patético, sí. y creo que hay que, digo, obviamente, no sé si usted, pero yo lo he visto en redes y claro que antes de hacerme la pregunta había sido parte de este tipo de temas, ¿no? En el retuiteando y, y luego creo que hay que tomar una pausa y tomar un paso atrás y decir, oye, pues esto en realidad, o sea, ¿quién le hizo bien? ¿No? ¿Se hizo justicia social? Pues creo que no, porque, digamos, esta señora perdió su chamba y luego que se resolvió el racismo en México, se resolvió el clasismo en México, Por claro que supuesto. no. Entonces, esto de enfocarlo como un tema ya de entretenimiento total es muy dañino porque no, ni siquiera logramos lo que originalmente se buscaba con la cultura de la cancelación. Y luego tocaste un punto súper interesante del tema de lo políticamente correcto, ¿no? Que hay quien dice que ya no puedes decir nada, o sea, ya uno no se puede presentar en redes como uno quiere porque ya lo cancelan y lo políticamente correcto ya nos invadió y entonces esto ya es un estado totalitario en donde mi libertad de expresión está coartada por el gremio político que tú quieras, ¿no? Esta ha sido la conversación. La verdad es que volviendo un poco al punto de hay temas que son opiniones y hay temas que no lo son, no estaría de acuerdo, ¿no? O sea, en primera, no podría el coartar la libertad de expresión porque te cancelaron en Twitter, porque te exhibieron con comentarios homofóbicos, racistas, machistas, lo que quieras, que son ideologías dañinas y no deberían ser abiertamente opiniones porque son intolerantes. No es que estemos ahora en un, digamos, en un escenario donde solamente lo políticamente correcto y ya no puedo dar mis opiniones. Y eso es mucho, por ejemplo, he visto muchos como comentaristas, sobre todo gringos, de derecha, que se quejan mucho de eso. O sea, no sé si han visto a Tommy Laren Sí, sí, sí. dando como esto de ya no podemos decir nada. Creo que más bien es lo que se están quejando de que realmente ya no es tan fácil ser abiertamente intolerante o ya no es tan fácil ser abiertamente comportarte con odio hacia ciertos grupos. Entonces, pues eso claro que causa incomodidad, porque si para ti libertad de expresión significa una oportunidad para ser abiertamente intolerante, pues no estamos entendiendo bien la libertad de expresión, ¿no? Muy O buen sea, punto. no es un derecho absoluto. Sí, Y pues, claro que tú tienes derecho a decir lo que quieras, pero eso no significa que no implique consecuencias, Claro, no te da licencia ¿no? para Y matar, ¿no? aquí, exacto. O sea, puedes decir lo que quieras, la gente dice lo que quiera en redes. Nadie te sí. está impidiendo tuitear, digamos, estas ideas, pero esperar que no haya consecuencias no es coartar tu libertad de expresión. Ahora, lo que quería como calificar es un poco cuáles son las consecuencias, ¿no? No podemos linchar igual al de los chilaquiles rojos que a Harvey Weinstein, a la Lady Tres Pesos que a Harvey Weinstein. Acabas de salvar a Armando. Exacto, ¿no? Te podemos, y la verdad es que ya también me va a cancelar a mí porque yo también prefiero los chilaquiles rojos. Claro. Y fíjate, ahorita con lo que dices, estaba buscando esta frase que apunté hace un tiempo que me llamó mucho la atención, ¿no? Tu ignorancia no es un derecho. Ah, Entonces creo que va un poco por ahí lo que dices. Y fíjate que llevándolo a otro nivel, y a lo mejor aquí también estoy para que me cancelen y todo, creo yo que estos temas de cancelación, hay una cuestión generacional muy interesante. Si te fijas, todos los que agarran mentando madres, diciéndoles pobres, feos, gachos, racistas, vaya, todo eso es gente de generaciones más arriba. Y yo me atrevería a decir así, pues es como nosotros en un momento dado, ¿no? Los lords y las ladies, normalmente son gente de mucho más edad, que obviamente lo que ahorita es el promedio de lo que llamamos millennial, que ya discutimos largo y tendido en otro capítulo. ¿Será por ahí que nuestra generación está más acostumbrada a salirse con la suya
en su ignorancia, en su racismo, en su clasismo, en su es mi idea y como es mi idea te la tragas, ¿no será por ahí? Híjole, tampoco quiero que me cancelen los Gen Xers, pero creo que sí tocas un punto interesante, o sea, eh, no tiene que ver un tema de son más intolerantes por la edad, pero realmente son, no, o sea, no creo que sean más intolerantes, pero más bien estamos hablando de actitudes que estaban permitidas o estaban normalizadas Exacto, en tiempos anteriores, ¿no? Entonces yo exacto, crecí con eso, yo crecí pudiendo decir eso y nadie me exacto. decía nada y ahora volvemos a este tema, ¿no? De la generación de cristal y ahora ahí todos se ofenden porque dije, no sé, algún término intolerante. Exacto. Y creo que pues no es el caso, o sea, si lo vas a seguir diciendo, pues tienes, digamos, todo el derecho, pero no, no sé, o sea, no estás dispuesto a aprender, ¿no? O sea, nada más estás quejando porque aparentemente te quitaron un derecho de ser intolerante, cuando eso realmente nunca ha sido, lo que pasa es que está muy normalizado. Y ahora que ya no lo está, te digo, puede que nos estemos yendo del otro lado, ¿no? Hay ocasiones donde sí nos estamos yendo del otro lado, pero tal vez sería un buen momento para reflexionar eh, qué es lo que decimos, qué es lo que pensamos y por qué pensamos eso, ¿no? Esas opiniones no se formaron en un vacío, se formaron en todo un contexto cultural y socioeconómico que es particular a cada individuo. Entonces, creo que sí también, por eso el tema de cancelar creo que no paga los platos rotos y nada más como que genera un ciclo de daño perpetuo. No hay una oportunidad para explicarle a alguien por qué Chante no está bien lo que dijo, o Chante no está bien lo que piensa, pero ni tampoco escucharlo para ver por qué lo piensa, ¿no? O sea, no, aquí no hay derecho de audiencia, ya te cacharon el tweet y ya estás cancelado. Exacto. Sí, es un juicio, ¿no? Se te juzga de manera inmediata y por lo tanto no hay ninguna oportunidad. Eh, y muy interesante lo que estás comentando y quizás para cerrar en esta parte, hablaste hace un momento del cambio de estructuras de poder. De lo que estamos viendo es en esta dinámica de evolución, si lo queremos ver así, generacional, de nuevas circunstancias, nuevos contextos, lo que también se está redefiniendo es el poder y entonces esta manera en exceso está utilizando un poder de manera negativa para destruir la vida de alguien, pero de manera positiva está replanteando nuevas condiciones para que lo que antes estaba normalizado, es decir, bueno, eso ya no está bien ahora, y entonces está esta, digamos, como que nos estamos acomodando en esta nueva dinámica. Eh, en ese sentido, Ana Paula, yo me imagino que este es un tema que no termina aquí, es decir, se está reconfigurando esto y quizás, ¿no? Vaya a estar en sus manos, ya no en la generación X. La generación X ya va a llegar un momento en que estamos a nada de entrar a las filas de los observadores nada más de lo que está pasando. Y los actores, los protagonistas más bien, para utilizar esa palabra, van a ser ustedes. Eh, ¿Qué habría que hacer, Ana Paula, para que ustedes no normalicen cosas también que nosotros normalizamos? Y entonces esto se convierta en una espiral de normalización de cosas en donde pues así es, ¿no? Y entonces se pierde el aprendizaje, pues es lo de hoy, los de antes normalizaron esto, ahora nosotros vamos a normalizar esto y entonces como que no hay alguien o algo que sea el parteaguas y decir, no, 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 aquí sí hay una clara diferencia entre el antes y después. ¿Qué crees que se podría hacer así? Para que, o sea, realmente hay un aprendizaje. Creo que mm, por eso, justamente por eso creo que este tipo de conversaciones y este tipo de diálogos son de verdad muy importantes.
O sea, si no nos estamos dando cuenta de que estamos normalizando una cultura de la cancelación, entonces ya, digamos, vamos a terminar en linchamientos en redes pues como lo hemos visto, ¿no? Y eso va a quedar muy normalizado. Entonces, la normalización siempre viene de la inconsciencia. No, yo creo firmemente que no lo haces visible, entonces pues nunca lo atiendes porque como es la base, es lo normal, pues nunca lo cuestionamos. Entonces, por eso creo que seguir como impulsando estos diálogos digamos, sobre la cultura de la cancelación, pero sobre, en general, qué es lo no aprendido que tenemos que aprender, qué es lo aprendido que no podemos dejar de aprender, ¿no? Hacernos todas estas preguntas para constantemente estar en progreso, ¿no? No, creo que es preferible, ¿no? Ser un mal activista y estar constantemente en progreso y equivocándote que rendirte y acabar normalizando todo. Entonces, estar en constante diálogo y en constante cuestionamiento me parece muy importante. Buenísimo, buenísimo. La pasividad no es alternativa. Pues me encanta lo que dices, coincido mucho, pero me gusta más, mucho más, que tengamos esta conversación. Y sí, cierto, hay muchos temas. Me encanta esto que planteas como una agenda de hablemos de lo que sí queda, de lo que falta por conversar. Y bueno, pues eso nos va a dar pretexto para volverte a molestar en una siguiente ocasión, Ana Paula. De veras, muchísimas gracias por volver a estar con nosotros, por haberte interesado en este tema, por haber levantado la mano y por decir, oigan, hablemos de esto. Me encanta que seas proactiva, te lo agradezco mucho y seguimos en contacto. Muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes muchísimo este espacio y la oportunidad. De verdad, disfruto mucho estas pláticas. Espero que se repita y no nos cancelen. No, Y la siguiente la haremos con chilaquiles rojos. exactamente. Polémico. El polémico chilaquil rojo. Y si no han visto la emisión que hicimos sobre millennials con Ana Paula también y con Íñigo Rodríguez, pues véanla porque también se dijeron cosas muy interesantes que atañen a ambas generaciones. Y por lo pronto, pues decirles que nosotros pueden contactar con Conexionistas a través de nuestras cuentas. En Twitter somos Conexionistas MX, también en Facebook Conexionistas MX. Nuestro canal en YouTube es Conexionistas México y recuerden, todos los podcasts pueden encontrarlos en Spotify y en iVoox. La música que estamos escuchando de fondo es música de Alejandro Saborit, lo encuentran en su canal de YouTube, Alejandro Saborit, y el diseño es de Sofía Reynoso, su Facebook, Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.